Este punto, carga de refrigerante por sistema, es completamente vital. Yo estoy dando ahora mismo un curso en la Universidad de Sevilla sobre RESID y con esto me estoy encontrando con serios problemas. ¿Por qué? Porque hasta ahora daba igual. ¿Dónde se coloca la máquina? Donde quepa. Donde no moleste. Ponla ahí, no sé, ahí no cabe, es que me molesta, porque... pues ponla allí, no pasa nada. Bueno, ahora no. Ahora sí que tenemos un grave problema y es que la IF04, para empezar, no la vamos a tener que aprender. Porque no sé cuántos de vosotros la aplicáis. Seguramente, cuando digo cuántos de vosotros, me refiero en un general. En un general. Seguro que hay gente que lo... y sobre todo los que trabajáis con frío industrial, en ese punto lo tenéis bastante más cogido. Pero, o por lo menos la parte que yo conozco de climatización, ante esto es bastante... va bastante fuera de onda, simplemente porque ha usado refrigerantes que nunca le han dado ningún problema. Ahora es cuando se van a encontrar con bombas de calor con 290. Entonces van a decir, y esto ahora no me lo he encontrado, ¿qué ha pasado? O sea, no por un tema de dejadez, sino simplemente que no ha tenido que usarlo. Bueno, pues vamos a tener que aplicar esa IF04 de RESID, donde tenemos una tabla de inflamabilidad. Hay otra, que es la tabla por toxicidad, que no sé si la he puesto. No la he puesto porque la de toxicidad casi nunca da problemas. Pero la de inflamabilidad sí que la vamos a tener que aplicar tanto para refrigerantes 2L como 2, con lo cual ya tenemos que aplicarla, pero la forma, las restricciones que nos daban tampoco eran brutales, se podía seguir funcionando bastante bien, incluso te la podías jugar que no iba a tener mucho problema, pero cuando entramos en los refrigerantes, en la inflamabilidad tipo 3, sí que nos encontramos con cosas bastante más complicadas. Y es que en función de la accesibilidad del local y del tipo de ubicación de los sistemas, nos vamos a encontrar con que casi siempre vamos a tener que pasar por el apéndice 3. Por ejemplo, para confort humano siempre va a ser el apéndice 3, que eso ya implica un estudio posterior. Son los sistemas sellados, anda, 20% de límite inferior de inflamabilidad por el volumen del local y no más de 1 kilo. Kilo y medio, 1 kilo y medio, 1 kilo, 2 kilos y medio. Ostras, esto es muy chico. Esto es muy pequeño, pero es que una instalación tipo 3, que es una enfriadora, 5 kilos, 10 kilos, muy poca carga, ¿no? ¿Y esa carga qué es? ¿La carga de la máquina? La carga por circuito, ¿vale? Que eso es otro concepto. No es lo mismo un sistema que una instalación. Un sistema es un circuito y una instalación es una máquina o un conjunto de máquinas, ¿vale? Pero tú puedes tener 50 kilos en una instalación, en una máquina, dividida en 10 circuitos de 5 kilos, con lo cual entraría aquí. Pero fijaros como con 5 kilos de refrigerante tampoco hacemos demasiadas cosas. Entonces vamos a tener que tener mucho cuidado con eso. ¿Por qué? Porque esta tabla se lee así. Si tenemos accesibilidad tipo A, sería habitaciones, recintos, construcciones en los que las personas tienen limitada la capacidad de movimiento, no se controla el número de personas presentes, pura concurrencia, esto es un tipo A. Puede acceder cualquier persona sin que necesariamente tenga que conocer las precauciones de seguridad requeridas, hospitales, tribunales, viviendas, restaurantes, cualquier libre acceso, cualquier pública concurrencia sería un tipo A. ¿Qué quiere decir? Que ahí hay que tener cuidado, porque la gente entra, la gente sale, la gente no sabe lo que hay, con lo cual no vas a poder instalar cualquier cosa. Pensad en que todo esto lo que está haciendo es minimizar riesgos, con lo cual si tenemos un sitio descontrolado a nivel de aforo, pues habrá que hacer que los riesgos sean pequeños. Una categoría B sería un acceso supervisado, típico de oficinas, laboratorios, sitio donde ya la gente entra y ya tiene un conocimiento de cómo es el edificio, o un tipo C, que ya sería el ambiente industrial, donde ahí sí que te van a dejar manga ancha, porque se supone que cuando entras, pues pasas por un curso de prevención de riesgos laborales, tienes que conocer la instalación, sabes dónde está la salida de emergencia, estás familiarizado con el edificio. Y ya no solamente la tipología del edificio, sino que nos vamos a encontrar con las tipologías de instalaciones. Nos vamos a encontrar con una tipología tipo 1, que es el típico equipo que se coloca en una tienda. Cuando entras a la tienda y miras para arriba, te encuentras con una máquina que es compacta. Condensa hacia el exterior y climatiza hacia adentro. Todos los elementos están dentro de la zona habitada o de la zona ocupada. Un tipo 2, que sería la típica de rooftop, dice, bueno, pero es que en el rooftop está todo fuera. Vale, pero tiene conductos, con lo cual está comunicada, sería un tipo 2. Un tipo 3, que va a ser la tendencia, que sería una enfriadora, donde ninguna parte con gas refrigerante
entra dentro de la zona ocupada, y un tipo 4 que hasta ahora muy poca gente lo ha usado y que creo que casi que sería mejor que no se usara, que es la envolvente ventilada. Una envolvente ventilada quiere decir que podemos tener ahí una máquina de 290 si cumple una serie de condiciones. Y esa serie de condiciones es que le montemos como una pequeña sala de máquinas ahí para que la máquina pueda hacer sus cosas y no tenga ningún problema. Esto de envolvente ventilada parece que es la solución, que es la panacea, pero tiene muchos requerimientos, tiene muchas cosas para poder hacerse, con lo cual no es tan fácil. ¿Qué es lo que nos dice esta tabla? Pues que si tenemos una instalación tipo C, que hemos dicho que es industrial, y queremos colocar una enfriadora tipo 3, o sea, en una instalación, en un edificio C, una instalación tipo 3 con un circuito de 15 kilogramos de un L3, pues esa máquina decimos, mira, pues esa máquina, pídeme otra porque la quiero instalar en una vivienda. Y te digo, no. Porque en vivienda está limitado a 5 kilos por sistema, o sea, por circuito. Pídeme otra que la quiero instalar en una oficina. Y te digo, no. Porque no puedes colocar más de 10 kilos por circuito. Con lo cual, esta máquina no puede entrar ni aquí ni aquí. Ahí tendrá que entrar si queremos trabajar con L3, una que tenga 3 circuitos con 5 kilos cada una, y aquí abajo 2 circuitos con 7,5 kilos cada una, como mucho. Pero esta no puede entrar ni en vivienda, ni en hoteles, ni en hospitales, ni en oficinas, por ejemplo. Con lo cual, ya la misma máquina hemos visto que ya no vale para todos los sitios. Ahora hay que empezar a mirar cosas. Y antes no se miraba eso. ¿Por qué? Porque no hace falta. Pero ahora sí tenemos que verlo. Con lo cual parece que no, pero ¿FGAS ha modificado RESID? Sí. Pero es que además ha modificado la forma de verlo. O cómo lo tenemos que leer o cómo lo tenemos que usar. Cosas que antes tampoco eran tan críticas, pues sí. Ahora sí lo son. ¿Cómo se usa la IF04? Bueno, pues sería entrando por el apéndice, sería entrando en la IF04, efectivamente, mirando el apéndice 2, que son estas tablas que se basan en el uso de las tablas A y B, y luego viendo tanto el apéndice 3 como el apéndice 4, para cuando esas tablas no se cumplan, hay formas de escaparse. No de escaparse, sino que simplemente hay formas de hacer que una máquina que no puede estar ahí esté, pero cumpliendo con depende de cosas. Y es donde entran o donde cogen importancia este tipo de gráficos que yo los vi hace mucho tiempo y la verdad es que, claro, pues en su momento no me hacían falta, porque si ahí arriba en vez de 290 ponía 410, pues tampoco, es que no me daba igual, no había ningún problema. Pero que ahora sí que coge mucha importancia. Y es que cuando todas estas gráficas también las sacaremos para que las tengáis, porque existen muy pocas. Esta de 290 la he generado yo y me parece que en el mercado, o sea, por internet encontráis la del 454B, la del C, la del R32 y poco más. Y esta sería la aplicación del apéndice 3, que aunque hay que hacerlo analíticamente, o sea, con calculadora para hacer la cuenta de cuál es la carga máxima de refrigerante por sistema o por circuito que se puede aplicar, pues esto te puede dar una pequeña idea. Esto sería para instalaciones donde la difusión está en techo o en pared o en ventana o en suelo y que la IF02, la tabla A o B, la IF04 te manda al apéndice 3 o al apéndice 4, que cumpliendo uno de los dos vale, o cuando ya la cosa se pone seria, porque tienes carga de refrigerante más fuerte, porque hasta aquí llegamos, hasta 1,5 kilogramos, hasta 1,5 M2, cuando ya la cosa se pone un poco más seria, ya hay que pasar al apéndice 4. Y en el apéndice 4 sí que nos encontramos con que tenemos que ver el volumen de la sala, tenemos que ver la carga de refrigerante, y si nos encontramos por aquí, pues en principio no pasa nada, salvo que tenemos que cumplir con alguna cosa, pero cuando pasamos el RCL, que es el límite práctico, o el QLMV, que es el límite para media ventilación o para ventilación ampliada, nos podemos encontrar con que tenemos que meter medidas adicionales. Esas medidas adicionales pueden ser ventilación mecánica, válvula de seguridad o detectores más alarma. Eso hay que mirarlo con un poco de cuidado, porque no es siempre así, hay que mirarlo con detenimiento, y sobre todo en el caso de que sean sótanos, porque con sótanos aquí te puedes encontrar con que tengas solamente una medida adicional, con dos medidas adicionales, si te vas fuera,
pero en sótanos te encuentras siempre con, lo normal es que te encuentres con medidas adicionales muy rápido y, o sea, un paso antes que en el resto de instalaciones por el tema del descenso de flujo, por la forma que tiene de descender el refrigerante, porque el 290, como muchos de los refrigerantes que estamos usando hasta ahora, tiene un tema y es que es más denso que el aire. Con lo cual al final dices, es que el 290 está en el aire. No, el 290 no está en el aire, tienes una alfombra de 290. ¿Vale? No sé si habéis visto alguna vez un mapa o un plano de alguna zona ATEX y tú tienes la zona ATEX 0, la zona 0 que es donde realmente está la fuga, la 1 que es donde hay peligro porque suele haber fugas frecuentemente, la 2 que sería nuestro caso, muy raramente hay fugas, pero está el caso, con lo cual una máquina con un refrigerante L3 sería una posible zona 2, pero los sumideros, aunque estén allí, están marcados como zona 0 o como zona 1, o sea, como un sitio complicado. Y es porque si va cayendo por densidad, al final se va a los sumideros. Si tenemos la máquina encubierta y tenemos sumideros, va a bajar por todo el edificio. Con lo cual hay condicionantes, el que haya trabajado con RITE, con Resif, con la IF20, que te deja, que a instaladores de nivel 1 les deja instalar de cualquier tipo de refrigerante, no sé si habéis visto que hay una distancia mínima que cumplir. Bueno, pues esas distancias mínimas para mí son pequeñas. Hay una que habla de sumidero y esas distancias para mí son pequeñas porque al final el propano se puede distribuir. Pero este tipo de gráficas, que es a donde vamos, ya son importantes saber manejarlas, tener una buena manipulación de la IF04, ya no solamente para saber si puedo o no puedo instalar, sino que además hay que justificar que está bien instalada.